quiero en este video discutir un tema que tiene una gran relevancia por sus aplicaciones en física y en matemáticas, y es cómo se define un conjunto ortonormal de funciones. Bien, para definir un conjunto ortonormal de funciones, voy aquí en el video a recordar algunas de las propiedades de los vectores. Me parece que esa es una manera adecuada de introducir este tema. Bien, recordemos primero cuando tenemos en el álgebra de vectores a dos vectores dados, cuando decimos que esos vectores son perpendiculares. Un conocimiento que en general ya tenemos bien establecido. Bien, si tenemos dos vectores, digamos los vectores u y b, decimos que esos dos vectores son perpendiculares si se cumple que el producto punto de ellos es igual a 0. Siempre que el producto escalar de dos vectores es 0, podemos asegurar que esos vectores son perpendiculares. Ahora, ¿qué significa que esos vectores son perpendiculares? ¿Cómo lo expresamos matemáticamente que este producto punto es igual a 0? Lo que estamos en realidad diciendo ahí es que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de u sub i por b sub i es igual a 0. Eso es lo que significa, porque este producto sería 1 por b1 más u2 por b2 más u3 por b3 y así sucesivamente igual a 0. Es decir, la sumatoria de los productos de las componentes correspondientes debe ser 0 en dos vectores perpendiculares. Ahora bien, esa idea que la tenemos bien establecida para vectores en 2 o en 3 dimensiones, podemos extenderla en matemática a vectores de n dimensiones. Es decir, yo puedo pensar en un espacio de n dimensiones, aunque no lo pueda graficar geométricamente, y pensar que tengo entonces un vector con n componentes. Y dos vectores serán perpendiculares en ese espacio si cumplen con esta condición que tenemos aquí. Pero bien, matemáticamente, al menos de una manera intuitiva, podemos entender que una función es un vector de infinitas componentes. Es decir, si yo tengo la función u de x, ¿cómo entiendo la función u de x definida en un cierto intervalo a, b? La puedo entender como un vector de infinitas componentes. Y eso tiene una idea matemática intuitiva, porque cuando nosotros tenemos un vector y nosotros calculamos la componente de ese vector, lo que estamos haciendo es encontrar el valor de ese vector bajo una condición específica. Esa condición es en una dirección particular. Cuando yo tengo una función u de x definida en un cierto intervalo a, b, eso quiere decir que yo tengo un valor de la función para cada valor de x que está contenido en ese intervalo. Entonces, como vemos, las ideas son muy similares. En ese sentido, reitero, podemos proponer que una función la puede entender como un vector de infinitas componentes. Bien, si es así, entonces, el concepto de vectores perpendiculares lo podemos extrapolar a funciones. Solo que cuando hablamos de funciones, normalmente no hablamos de funciones perpendiculares, sino de funciones ortogonales. La palabra ortogonal es sinónimo de perpendicular. Entonces, ¿qué serían, dadas dos funciones? ¿Cómo podemos expresar que esas funciones son ortogonales? Entonces veamos, sean, vamos a escribir aquí, phi de x y teta de x, dos funciones que tenemos definidas en el intervalo a, b. Reitero, entendiendo que una función la puedo ver en realidad como un vector de infinitas componentes.
Entonces, esas funciones serán ortogonales en la misma idea en que dos vectores son perpendiculares si la suma de los productos de sus componentes correspondientes es 0. Podemos plantear entonces que la suma, que en este caso lo puedo expresar como una integral porque la variación ahora es de manera infinitesimal, y aquí tengo una suma en un cierto rango, desde igual a 1 hasta n. Bueno, aquí puedo plantear una integral en un cierto rango, desde a hasta b, que es donde están los valores que x puede tomar. Entonces, del producto de los vectores, en este caso, del producto de las funciones phi de x por teta de x diferencial de x. Y eso igual a 0. Si se dan cuenta, esta expresión que está aquí para plantear el producto de dos vectores perpendiculares es similar en su esencia a esta expresión que está aquí para plantear el producto de dos funciones ortogonales. De alguna manera lo que tenemos es lo mismo. Aquí cuando x toma un valor, entonces cada una de esas funciones tomará un valor específico, que es equivalente a decir aquí cuando los vectores para el índice y toma un valor determinado, o sea, una componente determinada. Entonces, esta forma que está aquí es como definimos nosotros cuando trabajamos con funciones a dos funciones ortogonales. Es decir, si tenemos que la integral desde a hasta b del producto de dos funciones es igual a 0, decimos entonces que ellas son ortogonales. Una definición que, como vemos, introducimos a partir del concepto que ya conocemos de vectores perpendiculares. Bien, voy ahora a usar otro concepto que conocemos en el álgebra de vectores y es lo que llamamos vectores unitarios. La palabra unitarios, cuando trabajamos con vectores, la podemos extrapolar al trabajo con funciones como normalizado. Entonces, conocemos nosotros que un vector es unitario cuando el módulo de ese vector es igual a 1. Puedo también decir que si el módulo es igual a 1, pues el módulo de ese vector elevado al cuadrado es igual a 1, porque 1 al cuadrado es 1. Pero ¿cómo se calcula el módulo de un vector? El módulo de un vector se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. O sea, aquí vamos a tener u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado más u sub 3 al cuadrado, si el vector tiene tres componentes. Pero ¿quién es u sub 1 al cuadrado? Es u sub 1 por u sub 1. O sea que en realidad, si uno se da cuenta, esto es lo mismo que tener la raíz cuadrada de u punto u. Eso es lo que tenemos. Eso es el módulo de un vector. De un vector que será unitario cuando ese módulo sea 1. Pero ya dijimos que también el módulo al cuadrado es igual a 1. Por tanto, elevando al cuadrado esas expresiones que tenemos ahí, tenemos que el cuadrado del módulo de un vector unitario es igual a u punto u igual a 1. De esa manera. Eso es lo que tenemos. Bien, como ya dijimos que podemos extrapolar estas ideas a n dimensiones y que una función la podemos interpretar en matemáticas como un vector de infinitas componentes, si esto lo extrapolamos a funciones, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, nótese que aquí, cuando nosotros elevamos al cuadrado, esto que tenemos aquí no es más que la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la u sub i al cuadrado. Eso es lo que tenemos. Por tanto, extrapolando esto, lo podemos ahora escribir como la integral desde a hasta b de phi de x elevado al cuadrado diferencial de x y eso igual a 1. Vemos que es exactamente la misma idea. Cuando el cuadrado del módulo es igual a 1 y ese cuadrado del módulo no es más que la sumatoria desde igual a 1 hasta n de u sub i al cuadrado, si eso se cumple, el vector es unitario.
Si ahora en lugar de considerar un vector yo tengo una función, o sea un vector de infinitas componentes, entonces puedo esa sumatoria convertirla en una integral desde a hasta b de la función elevada al cuadrado. Si esa integral es igual a 1, decimos entonces que esta función está normalizada. La palabra normalizada es equivalente en el álgebra de vectores a lo que llamamos unitario. En este caso, las dos funciones decimos que son ortogonales. Ortogonal es equivalente a perpendicular. Entonces, lo que he demostrado aquí es que usando las ideas ya establecidas del álgebra de vectores que ya conocemos, podemos interpretar una función como un vector de infinitas componentes y entonces extrapolar esta definición que tenemos para vectores perpendiculares a una integral que me define cuando dos funciones son ortogonales. Y de la misma manera podemos extrapolar esta definición que tenemos para vectores unitarios a una integral que me define cuando una función está normalizada. Ahora bien, nosotros podemos pensar, aquí he planteado dos funciones ortogonales, aquí he planteado una función normalizada, pero no tengo que limitarlo a una o a dos funciones. ¿Qué sucede si yo tengo un conjunto de n funciones? Digamos que podemos plantear que nosotros tenemos sean phi sub k de x, k funciones donde k es igual a 1, a 2, a 3 y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo un conjunto de funciones y cada función de ese conjunto está normalizada y cada función de ese conjunto es a la vez ortogonal a todas las demás funciones del conjunto, entonces decimos que ese conjunto es un conjunto ortonormal de funciones. Ortonormal viene orto de ortogonal y normal de normalizadas. Es decir, que para k funciones de un conjunto dado definidas todas en un intervalo a, b, decimos que el conjunto es ortonormal si se cumple que la integral desde a hasta b de phi sub k de x, bueno, vamos a poner otro subíndice aquí cualquiera, phi sub n de x por phi sub m de x, diferencial de x, eso que tenemos ahí, si esa integral que está ahí me da lo siguiente, si esa integral es igual a 1, si m es igual a n, o esa integral es igual a 0, si m es diferente de n, si eso se cumple, decimos que lo que tenemos ahí es un conjunto ortonormal de funciones. Y podemos ver que decimos eso porque esa integral tiene completa a las dos integrales que tenemos aquí. Si m es igual a n, lo que quiere decir es que entonces aquí yo tengo phi sub n por phi sub n, porque m es igual a n. O sea, tengo phi elevado al cuadrado. Entonces, esa integral es 1 porque cada función de un conjunto ortonormal debe estar normalizada. Si m es diferente de n, entonces tengo aquí el producto de dos funciones del conjunto y cada par de un conjunto ortonormal, cada par de funciones, cuando yo la integre, su producto debe darme 0. Entonces, esa es la expresión matemática que utilizamos para definir un conjunto ortonormal de funciones. En conclusiones, ¿qué es un conjunto ortonormal de funciones? Es un conjunto de funciones donde cada una de ellas está normalizada, es decir, si yo la integro, el cuadrado de cada una de esas funciones siempre me va a dar 1, integrando en el intervalo donde las funciones están definidas, y donde cada función es ortogonal a cualquier otra función del conjunto. O sea que el integral del producto de dos funciones es igual a 0. Bien, para concluir este video quiero señalar que muchas veces en los libros no lo expresamos así. Lo expresamos de una manera más concreta.
lo voy a escribir de este lado. Y la manera de escribir esto es utilizando lo que llamamos el símbolo o la delta de Kronecker. Voy a escribirlo aquí, la delta de Kronecker. Algunos libros le llaman símbolo de Kronecker. La delta de Kronecker es una delta, como su nombre lo dice, letra griega, delta mn, o bueno, mn. Y la delta vale 1 si m es igual a n, o vale 0 si m es diferente de n. Pues eso lo puedo meter aquí, y entonces decir que un conjunto ortonormal de funciones es aquel que cumple que el integral desde a hasta b de phi sub m de x por phi sub n de x diferencial de x es igual a la delta de Kronecker. Esa es la expresión como la encontramos en los libros. Bien, te he mostrado entonces aquí cómo se define un conjunto ortonormal de funciones, introduciendo la idea a través del conocimiento que tenemos del álgebra de vectores. Un tema que, reitero, tiene múltiples, incalculables aplicaciones tanto en física como en matemáticas. Espero pues que este video sea de tu interés, sobre todo cuando trabajamos en la física matemática con funciones. Vamos a trabajar con funciones ortogonales, funciones normalizadas, en fin, con conjuntos ortonormales de funciones. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like y sobre todo te invito a que me sigas en mi canal Modesto Fismat.